Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Fernando Calvillo, director de Relaciones Comunitarias para Oklahoma Visual Arts Coalition. OVAC es una organización estatal sin fines de lucro que apoya a los artistas visuales de Oklahoma con recursos económicos, talleres, exhibiciones y otras actividades que promueven la conexión entre artistas y sus propios proyectos. La intención de este ciclo de clases o este como seminario es fomentar la colaboración y el intercambio de ideas para construir lazos con la comunidad migrante y con toda la gente que esté interesada en nuestra cultura mexicana o latina en general. Y pues el día de hoy vamos a comenzar con la cuarta clase. Solamente comentarles que tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. La primera es, las sesiones van a ser grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube. En el chat del grupo les puse el vínculo para que puedan ver las sesiones anteriores. Ahí, por ejemplo, las personas que puedan o que quieran ver las clases subtituladas en inglés pueden hacerlo cambiando los parámetros del idioma. Cada semana hay una sesión distinta. Y el vínculo de Zoom es el mismo que se va a usar cada vez. Las clases son los viernes a las 5 horas centro de México y 6 horas central de Oklahoma o de Estados Unidos. Vamos a apagar nuestro micrófono, por favor. Este, y vamos a apagar nuestro micrófono, por favor. Y nuestra cuarta sesión se titula Etnobotánica, saberes tradicionales sobre el uso de plantas medicinales en Zacatecas. Esta sesión es impartida por la doctora Mónica Imelda Martínez Acuña. Mónica nació en la Ciudad de México, estudió licenciatura de químico farmacéutico biólogo en la Universidad Autónoma de Zacatecas y posteriormente trabajó en el Hospital General de Jerez, Zacatecas también, en las unidades académicas de Medicina Humana, Ciencias Químicas de la UAS, donde ha impartido las materias de bioestadística, epidemiología, química medicinal, química analítica. Continuó con su formación académica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias ambientales con énfasis en salud ambiental integrada. Sus principales áreas de experiencia son la evaluación de riesgos en la salud ambiental, toxicología ambiental y forense, análisis químicos ambientales, epidemiología ambiental, productos naturales y evaluación de estrés en ambientes académicos. Actualmente, ella es docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiempo completo en la Unidad Académica de Ciencias Químicas y responsable del Laboratorio de Epidemiología Ambiental de la misma institución. Bienvenidos todos, gracias Mónica y pues adelante. Si gustas prender tu micrófono. Muchas gracias por la introducción. Agradezco infinitamente la oportunidad de participar en este evento, sobre todo trabajar y que me escuchen personas que no son del área dura, del área química, sino de las artes. Es un placer estar con ustedes, gracias, de verdad. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es la etnobotánica, de los usos tradicionales de las plantas como patrimonio cultural inmaterial. Tenemos, por ejemplo, en esta imagen uno de los libros más antiguos que hay en la biblioteca. Este está actualmente resguardado en la biblioteca de Puebla. Es de 1570, es la ópera Medicinalia, ¿sí? Tiene unos excelentes grabados y ojalá tenga la oportunidad de verla. Está disponible en línea para que ustedes la puedan disfrutar. Tenemos, por ejemplo, aquí pues la imagen, ya me hicieron favor de presentarme. Aquí nada más les pongo algunos grabados que corresponden a un manual sobre plantas medicinales, ¿sí? Es así como se transmite el conocimiento, cómo podemos identificar y educar a nuestras generaciones más jóvenes para el uso ancestral de estas plantas que están en alcance, sobre todo en países como México, donde hay una biodiversidad muy amplia. En este caso, esta imagen, esta fotografía es de una indígena perteneciente a Chamula.
Esta fue una exposición que estuvo en la Ciudad de México y estuvo curada también por una indígena, una artista que es muy renombrada en la Ciudad de México también. Entonces les comparto esta imagen y bueno, esto está muy padre porque si ustedes se fijan es la flor de cardo, que está acompañada por un texto en Totsi, que está traducido al español, que dice que la flor de cardo sirve para desinflamar el hígado y la manera de usarla, que es que se corten 2 a 3 flores con 1 litro de agua, se hierve 5 minutos, se toma una taza en la mañana, una al mediodía y en la tarde. Y el tratamiento es durante una semana. Este es conocimiento que tienen los indígenas de Chiapas y que bueno, esta chica que es Marush Santis, que es una artista visual, pues se ha dedicado a tomar fotografías sobre estas plantas para poder dejar un registro visual que permita a las nuevas generaciones educarse sobre el uso tradicional de estos compuestos naturales. Sí, en este Doctora, perdón caso, que te sí, interrumpa, creo que no está cambiando la la diapositiva. presentación. ¿En cuál me quedé? ¿En cuál se quedaron? A ver. Creo, bueno, yo estoy viendo la primera. Sí, Santo pero Dios. solamente Ah, la... ya, Trementina, ya apareció Trementina. Es que creo que tiene un problema. Déjenme ver si lo puedo poner así. Así sí parece y van cambiando, ¿no? Ok, Sí, a ver, dale. ¿Se ve sí la lo van primera? cambiando. Ahí se ve la segunda. Ok, la flor de cardo, ok. Ricardo, esa era la que estábamos explicando. Si Ok. se fijan, pues es una fotografía muy bonita, ¿verdad? Es de la región allá de Chiapas. La vamos a dejar así. ¿Hay algún problema? Se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, si se fijan, está muy padre. Les digo, esta exposición fotográfica estuvo durante algún tiempo en centros culturales de México y estaría padrísimo que se diera más difusión a este tipo de trabajos, ¿verdad? Sobre todo porque son artistas de origen indígena 100%. Entonces, en este caso también tenemos la trementina. Si ustedes se fijan, esta es una foto del árbol donde se desprende esta resina, que es una imagen muy, muy, muy bonita. O sea, ella es muy buena fotógrafa. Entonces, en español, pues la trementina lo utilizaban para quitar alguna espina, ya que no sale con la aguja en la piel, es decir, que se queda metida en la piel. Entonces usaban este principio activo para aplicarlo en la parte afectada y también servía para curar los callos, ¿sí? Entonces con estas imágenes podemos ver que estaba al alcance de todos, es gratis, simplemente se tenía que tener el conocimiento para salir al campo, al bosque y identificar de manera adecuada este tipo de compuestos para después usarlos para curar, ¿sí? Eso es lo bonito de la naturaleza, no tiene un costo, o sea, realmente es accesible a todos. Eso es lo padre, eso es lo bonito de tener de preservar este conocimiento de usos tradicionales, ¿sí? En este caso, yo imagino que todos han visto lo que es la siempre viva. Porque esta plantita se llama siempre viva porque hasta a mí que se me secan todas las plantas, esta siempre viva ahí permanece. Necesita muy pocos cuidados y de hecho se adapta. En algún momento se inunda, a la plantita le salen más raicitas y ella es feliz en agua, ¿verdad? Luego se seca esa agüita y la ponemos en tierra y la plantita sobrevive, por eso se le llama siempre viva. Pasa nuestro perrito, pasa el niño o el esposo, avienta la pobre planta, ya la desbarató. Ah, pues agarramos el pedacito que quedó de la plantita, lo sembramos, lo ponemos en una maceta y sale otra planta, ¿sí? Entonces, por eso esta plantita se le llama siempre viva. Esta siempre viva tiene muchos usos y algunos no están bien estudiados. Por ejemplo, hay unos estudios en los cuales se utiliza esta planta como método para aumentar la fertilidad en varones, ¿sí? Pero son estudios que están todavía haciéndose. En este caso, en esta región, los indígenas de Chamula lo utilizan para el dolor de cabeza. En este caso, machacan un puño y una cuarta de agua y eso se aplica directamente en la cabeza y con eso es el uso tradicional que se tiene en la siempre viva. Está parecida a una que usamos en Zacatecas que se llama el Juan Mecate. Esas hojitas de Juan Mecate que también tienen la misma característica de la siempre viva, que son suculentas, son plantas suculentas, se les llama así porque si se fijan, se antoja morderlas, ¿no? Las hojitas se ven sabrosas, entonces pues se les llama suculentas.
Ese Juan Mecate lo que hacían es que le quitan la parte de abajo de la hojita y se la ponían aquí. Las abuelitas decían, es que son los chiqueadores, y hasta decían, ya no me hagas enojar porque me voy a tener que poner mi chiqueador, ¿verdad? Porque era para el dolor de cabeza. Entonces, esa es el Juan Mecate que lo teníamos anteriormente en los jardines de nuestra casa. Desgraciadamente, bueno, eso es lo que sigue, dice que es la etnobotánica. La etnobotánica, por su definición, es un campo científico que va a estudiar las interrelaciones que se establecen entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en diferentes ambientes. Esto es la etnobotánica, ¿verdad? Y obviamente la etnobotánica identifica dos dimensiones. Una es la dimensión ambiental y otra es la dimensión cultural. Porque ahora con el progreso y con estas cosas que decimos que la tecnología es mejor y demás, a veces dejamos de lado esos usos tradicionales. Por ejemplo, yo ya no me pongo chiqueadores, ya voy y busco una pastilla, un paracetamol, algún analgésico para quitarme el dolor, ¿no? Pero anteriormente, pues se usaban otros tipos de remedios, era lo natural, lo común, ¿no? Entonces, en este caso, en la dimensión de ambiente, esto es importante porque, por ejemplo, dependiendo de los cambios de las dimensiones territoriales, hay ciudades que cada vez el acceso a un área verde, el tener un jardín, el tener una huerta, se ha vuelto imposible por el crecimiento propio de las ciudades, ¿no? La urbanización. Ya se vuelve un privilegio, algo que antes era muy común, ¿no? Antes, por ejemplo, decías, ay, se me acabó el limón. Por ejemplo, en mi casa con mis abuelos, se me acabó el limón, salías y ahí está el árbol de limones, ¿no? Ahora que un juguito de naranja, salías y estaban las naranjas ahí, ¿no? Ahora en la actualidad, si tú quieres limones o naranjas, pues tienes que salir a una tienda, ¿no? De conveniencia a comprarlos. Entonces, ahí es un cambio en la dinámica, ¿no? Por ejemplo, y es raro ver árboles frutales en la calle, ¿no? Donde la fruta esté al acceso de todos. Cada vez es diferente, ¿no? La relación cultural que es inherente a los cambios ambientales. Entonces, en este caso, también el uso de los componentes bióticos que dan las poblaciones humanas y el uso de los recursos en general. En cuanto a la dimensión cultural, pues tenemos aquí la generación y acumulación de conocimientos, cómo a veces se pierde esa tradición oral al no haber una continuidad, por ejemplo, cuando las familias, una parte migra, pues a veces se quedan las personas mayores en la comunidad original y las personas que migran, pues ya hay un rompimiento, ¿no? En ese conocimiento ancestral. Por ejemplo, a mí que ya fallecieron mis papás, hay veces que digo, hacían unos tamales muy ricos, muy propios aquí de Zacatecas. Y el otro día dije, ay, vamos a hacer tamales. Y a quién le pregunto la receta, ya no la dejamos escrita, ya se perdió ese conocimiento de cómo hacían los tamales en mi familia, que a lo mejor es un ejemplo burdo, pero así se van perdiendo los conocimientos de las familias, ¿no? Que son pues muy ricos porque son años y generaciones y generaciones que abruptamente llegan a perderse el conocimiento, ¿no? Entonces, por diversas razones. En este caso también es la ampliación de los procesos socioeconómicos. Al tener más acceso a recursos, pues ya la gente cada vez recurre menos a la medicina tradicional y ocurre más a los médicos, a la farmacia ya más tecnificada. Nada más hay que recordar que la farmacología como tal, la definición, no igual que la medicina, que es una ciencia con una visión androcentrista completamente vertical, no busca curar, sino busca minorar, o sea, busca mejorar el proceso de la enfermedad, pero no busca la cura como tal. Entonces, desde ahí ya podríamos definir muchas cosas. Si esto no lo podría decir yo frente a los médicos porque sí se me enojarían, ¿verdad? Pero la realidad es esa, en farmacología solamente se desarrollan los fármacos para los cuales va a haber una población que va a poder pagar esos fármacos. Hay algunas enfermedades que no tienen cura precisamente por eso, porque no va a haber quien pague esa cura. Entonces, por lo tanto, es una inversión que no es rentable y por lo tanto no se da investigación tanto en esa área. Suena triste, sí, pero por otro lado tenemos el conocimiento ancestral del uso de plantas, que esas sí están disponibles, sobre todo para poblaciones vulnerables. Bueno, Oye, Mónica, perdón que te interrumpa. ¿Podrías repetir lo que me dijiste antes de comenzar la sesión, que me pareció muy interesante, donde comparaban los resultados del uso de la medicina tradicional o de las plantas
con la medicina, este, pues no sé cómo explicarlo, pero tú tienes La tú. científica. Sí, Sí, hay un grupo de investigación acá en San Luis Potosí, que son colegas. Ellos trabajan con lo que es la Huasteca Potosina. Entonces, ahí hay muchas comunidades indígenas. Entonces, ellos andaban buscando, no recuerdo cuál planta era, pero se utiliza para problemas de, ¿cómo se llaman? No, de problemas, se me fue la palabra, ginecológicos. Entonces ellos fueron y entrevistaron a las comunidades, a las personas que venden plantas, que se dedican a esta clase de cura, ¿no? Con plantas tradicionales, hicieron encuestas y ellos les preguntaban cuáles eran las dosis y cuál parte de la planta era la que usaba, cómo la preparaban, qué tiempo, bla, 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 cómo la dosificaban y todo. Entonces, cuando contrastan esas dosis y esas formas de preparación en el laboratorio, ven que el efecto que tiene, que es más fuerte, coincide con las dosis que recomendaban los curanderos. Entonces, ahí coincide realmente que las dosis que ellos recetan coincide cuando tú lo haces en un modelo in vitro, por ejemplo, o un modelo con ratas, un modelo animal. Ahí coincidió y es padrísimo porque ahí ves que ese conocimiento ancestral realmente sí funciona. O sea, no es que se les haya ocurrido, sino simplemente con base de ensayo y error que se han llevado años y años y años haciendo ese conocimiento tradicional, y a estas alturas de la vida, pues ellos ya saben cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Entonces, por eso es importante ir y rescatar. Muchas veces la gente piensa que lo natural no hace daño o que hay una brecha entre las plantas y los fármacos como tal, pero realmente los fármacos nacen de los usos tradicionales de las plantas, ¿sí? Entonces esa información uno como químico va y lo rescata, entonces ya vas buscando, esta plantita dices que sirve como antibiótico, ¿verdad? Entonces voy a hacer pruebas, voy a separar los componentes, los metabolitos activos de la planta y voy a identificar cuál de los compuestos es el que tiene la acción antibiótica. Ya por ahí sigo y ya lo perfecciono. Un claro ejemplo es ¿cómo se llama? La aspirina. La aspirina salió del roble, ¿sí? De la corteza del roble. Antes la gente dolía la cabeza, agarraba la corteza del roble y se hacía un té, ¿verdad? Entonces ahí los químicos empezaron a elucidar, perdón, cuál es el principio activo de la corteza del roble y de ahí lo sintetizaron, arreglaron, quitaron moléculas que hacían daño, aparte de la molécula que eran los que daban los efectos adversos y al final sintetizamos y nos quedamos con el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Que en esencia es pariente del ácido salicílico, que es el principio activo de la corteza del roble. Entonces, por ahí va, ese es el caminito que hay que seguir. Realmente no es que un químico orgánico descubra una molécula de pronto y diga, este va a servir para tal cosa, que sí se dan los casos, pero la principal fuente de información para la farmacología son la naturaleza, son las plantas. Pero bueno, en este caso, pues son las interrogantes etnobotánicas. Dice, ¿cómo acumula el hombre el conocimiento del ambiente? A eso es lo que queremos encontrar en las poblaciones. También cómo se transmiten dichos conocimientos, cómo genera tecnología para utilizar los recursos y cómo precondiciona plantas y animales para su domesticación. Las plantas que tienen usos para el ser humano tienen mayor probabilidad de seguir viviendo, entonces, o sea, de sobrevivir, de no extinguirse. Entonces, por ahí también las plantas hacen sinergia con el ser humano, ¿sí? A veces hay unos memes ahí que dicen, ay, mira, pobre planta, te la vas a comer, porque dicen que los veganos pues también hacen sufrir a las plantas, ¿no? Es un chiste ahí de las redes sociales. Pero realmente las plantas nos usan a los seres humanos como medios de transporte y para sus semillas y por lo tanto para llegar a otros lugares y también nos utilizan como parte de su ecosistema, ¿sí? Entonces, esta es la parte de los efectos de la infiltración cultural sobre la relación hombre-planta, ¿sí? Es una relación muy interesante que se debe abordar desde diferentes puntos de vista, desde el área social, biológica y química. Bueno, en este caso, ¿cuál es el impacto de la ciencia y tecnología científica sobre la relación hombre-planta?
¿Cuál es el impacto del fenómeno de macrópolis sobre la relación hombre-planta? Hablamos de que en ciudades, en megaciudades, ya cada vez es más difícil tener contacto con plantas y obviamente las plantas que están en un medio urbano pues ya son escogidas por el ser humano, ya no hay tanta diversidad, ¿verdad? Son ecosistemas que ya son creados por el hombre, digámoslo así, no creados, pero sí controlados por el ser humano. Y aquí lo interesante que es cuáles son las relaciones hombre-planta en el futuro. Bueno, esta imagen está muy bonita. Este es un demonio que muchos de nosotros hemos invocado en algún momento, porque es el demonio llamado Mayabel, que quiere decir maguey. Este está en español antiguo. Se maguey porque es el que sale de esta borrachera y baila, ¿verdad? Este grabado es del códice de 1804. Entonces, por eso les digo que muchos hemos platicado con este demonio, porque hasta dicen, va, aguas dulces de maguey, va, algo así que no sea tontas, o no sé qué, por ahí va. Pero en esencia, este es el culpable, ¿verdad? Bueno, no es el culpable, pero para ellos ya lo demonizaban, ¿no? Es el demonio del maguey, el que hace el mezcal. Entonces, bueno, dice aquí, México es un país, ya habíamos dicho, que es un país privilegiado en muchos aspectos porque tiene un montón de plantas y de animales que pueden ser usados para fines medicinales. Tenemos a nivel mundial el cuarto lugar en diversidad vegetal. Entonces, es uno de los países que tiene mayor acervo en cuanto a biodiversidad. Este es otro grabado, está muy bonito porque así se curaba antes, ¿verdad? Antes te curaban no solamente el alma. La medicina tradicional tiene algo que la medicina moderna no nos da. Si nosotros vamos a un médico, el médico ni siquiera voltea a vernos muchas veces, ¿sí? Voltea, te escucha, medio te pregunta algo, hace sus anotaciones y ya, el que sigue, ¿no? Sin embargo, en la medicina tradicional, desde que entras, ya te están dando toda terapia, ¿no? Voltean y te ven, te dicen quién eres, yo veo en ti tal cosa, simplemente te ven, te escuchan. Ya te hacen sentir presente, te hacen sentir que tus problemas importan. Y esa parte no es tanto efecto placebo, pero ya están curando una parte del ser humano que la medicina moderna deja de lado, ¿sí? Hay muchas enfermedades que tienen un trasfondo sociocultural. Por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad 100% prevenible. El médico nada más te dice es que tienes que bajar de peso, tienes que comer saludable, tenés tus medicinas, ya sabrá Dios, tú te vas, ¿no? Pero tú sales y tu horario de trabajo es de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, no tienes horario de comida, no tienes acceso a alimentos adecuados, te sientes mal por eso, porque ya no hiciste ejercicio, ya comiste mal y el problema se va agravando. Vuelves a ir con el médico y te regaña, ya ve, no se curó, no se cuidó. ¿Sí me explico? Es un proceso complicado que muchas veces la medicina tradicional sí da ese enfoque integral, ¿sale? Eso es algo que tenemos que rescatar de hechos. Esta chica, por ejemplo, está ahí, si se fijan, tiene ahí a la curandera del pueblo que le está dando atención no solamente a sus problemas físicos, sino también a sus problemas emocionales. Entonces, bueno, nuestro país cuenta, según registros del IMSS, con 3.352 especies de uso medicinal, ¿sí? Y si hicieran una búsqueda más intensa, podríamos llegar hasta 5.000. Los ancestros herbolarios, perdón, nosotros tenemos conocimiento que son personas sabias, son sanadoras, bautizadas como parteras, sobadores y curanderos. El primer jardín etnobotánico que se tiene conocimiento en América fue el jardín del Huastepeco en Huastepec, Morelos, ¿verdad? Es construido por Tlacael bajo el gobierno de su hermano Moctezuma Iuicuamina. Huastepec es donde está ahorita, era un centro, un balneario de el IMSS y actualmente me parece que está un balneario de Six Flags, algo así, ¿sale? Pero en esa zona era una zona muy rica en plantas y había baños termales, baños con agua sulfurada, ¿sí? Entonces era un centro ceremonial donde había curación. Desgraciadamente, cuando llega la cultura, la mezcla de los españoles, pues ahí cambiaron muchas cosas, ¿no? Sin embargo, hubo esfuerzos por intereses políticos o bien esfuerzos de buena fe para poder registrar todo ese conocimiento que se tenía y
no solo registrarlo, sino que preservarlo, ¿verdad? Entonces, el primer registro que fue traducido al latín por Juan Badiano es el Códice de la Cruz Badiana. Aquí fue en 1552, este documento se envía a España como un regalo al rey Felipe y después creo que se va al Vaticano y lo regresan y actualmente está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Estos grabados son de ese libro, si ustedes lo pueden ver, están muy bonitos. Y en la actualidad esa forma de dibujar las plantitas todavía es válida, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hacían el dibujo de la plantita y aquí se hacía una descripción de los usos que se le daban, qué parte de la planta era la que tenía el principio activo y cómo se usaba cada una de estas plantas. Entonces, bueno, en este caso el siguiente es el Códice Florentino. Este también es conocido como la Historia General de las Cosas de la Nueva España y es una obra a cargo de Fray Bernardino de Sahagún. Aquí tenemos esta imagen. Si ustedes la ven, esto está disponible en línea. Si ustedes quieren hacer una consulta más a fondo, podemos entrar hacemos una búsqueda en Google y nos manda al link. Si se fijan, son grabados muy bonitos, muy clásicos de la época. Y bueno, se trataba de rescatar, de retratar cuáles son las plantas que se utilizaban y los usos que se les daban por los pueblos, pues de aquí de México. Este es el que les enseñaba en la primera imagen. Tenemos la ópera medicinalia. Si se fijan, estas son fotos del libro actual. Tiene varios sellos, varios grabados y pues su estética es muy bonita. Aquí dice que es de 1570. Este también lo pueden descargar en línea y lo pueden ir checando página por página, ¿verdad? Está muy padre, es de los libros que tiene reconocimiento a nivel internacional como patrimonio de la humanidad, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso esos son los registros que se tienen previamente. El más moderno es este. Voy a poner un video a ver si se escucha. En 1930 surgió una obra que cambiaría para siempre la historia de la herbolaria en nuestro país, Las plantas medicinales de México, de Maximino Martínez. Maximino Martínez, un maestro comprometido con la educación, tuvo la visión de rescatar el conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales. Pidió a maestros de toda la República Mexicana que compartieran el saber de sus comunidades sobre las plantas y sus usos. El resultado fue una obra monumental, un catálogo detallado que recogía tanto el uso tradicional como el nombre popular de cada planta, y todo ello con un enfoque moderno, muy avanzado para su tiempo. Esta obra tiene como distintivo ser de corte moderno o como podemos encontrar los libros de herbolaria hoy en día. Maximino Martínez nos dejó un legado invaluable, un recordatorio de que la riqueza de México no solo está en su tierra, sino también en el conocimiento transmitido de generación en generación. Entonces, bueno, ese es el registro de los más recientes. Si ustedes se fijan, aquí lo que me gusta es la fuente de información que él usó, son los maestros. O sea, los maestros que vivían en las comunidades les pidieron que por favor hicieran un recuento de los usos tradicionales y de ahí salió el libro, ¿no? Entonces está padrísimo por eso, porque son los maestros los que ayudan más bien a sistematizar y organizar ese conocimiento que de otra forma se hubiera perdido. Bueno, en cuanto a Zacatecas, no está tan explorado como por ejemplo Oaxaca, Chiapas, Veracruz. En Zacatecas sí hay información, pero es mínima, entonces hay mucho trabajo que hacer acá en Zacatecas. Zacatecas, como muchos lo conocen, pues es el clima predominantemente semiseco, templado, con lluvia escasa todo el año y seco templado con lluvias en verano. Ya ve que estábamos preguntando, ¿hace calor o frío? Pues todo en un mismo día, ¿verdad? La vegetación más abundante es el matorral desértico, micrófilo y pastizal natural. En esencia, pues predomina la vegetación de zonas áridas. Para acá, para la zona de los cañones, pues ya empieza a haber más verdecito, ¿verdad? Decíamos de broma, ya cuando vamos por aquí ya sentimos que andamos en Vallarta, ¿verdad? Porque se empieza a sentir más calorcito y eso. Pero bueno. De los estudios que hay, está la flora vascular en Sierra de los Cardos. Si ubican, Sierra de los Cardos está cerca de Jerez. Es una zona que está protegida y bueno, ahí encontramos estas plantas, por ejemplo, la stevia serrata, la E. Esta, si se fijan, es
familia de la que se utiliza como endulzante en la actualidad. Entonces, son varias plantitas que podemos encontrar de la flora vascular. También tenemos las especies endémicas en Sierra de los Cardos. ¿Qué significa una especie endémica? Que esa plantita no se encuentra en otro lado más que ahí, en la Sierra de los Cardos. Por eso es importante su preservación y su clasificación. Si se fijan, están muy bonitas y tienen algunos usos farmacéuticos, ¿verdad? De medicina tradicional, perdón. Estas son las especies endémicas. No voy a entretener una por una, pero algunas sí son muy conocidas. Por ejemplo, esta es la que la gente se come los chilitos, ¿se acuerdan? Los de campo, que van y se comen el chilito, es esta. Ya después de que la florecita se seca, quedan ahí los chilitos. Bueno, en este caso, esta es de la zona también de los cardos y tenemos diferentes tipos de plantas y de vegetación. Aquí podemos ver que todas estas son fuentes tanto de alimentación como de usos tradicionales de medicina. Entonces, bueno, en cuanto a los usos que se le dan a las plantas, es el uso ritual y ceremonial de ellas, como por ejemplo la hoja de Dios, la hoja madre o el zacate amargo, el cactus erizo, la hierba de la pastora, el cuesco de lobo, el cactus órgano, el hongo mágico, esto es acá por ejemplo en Oaxaca, en los mazatecos, los tarahumaras. Esas plantas están este, de uso exclusivo para esos grupos humanos, ¿sí? Porque son protegidas, porque podemos hacer un uso recreativo de ellas y ya se le da una desvirtualización, como en el caso del peyote. El peyote, es un uso tradicional, es una ceremonia, es todo un camino espiritual. De hecho, ellos utilizan no nada más al peyote, hay otros cactus de mayor cantidad o de concentración de alucinógenos que son de uso reservado para sacerdotes más elevados, ¿sí? O sea, no cualquiera puede llegar y ya déjale muerdo el peyote, o sea, no. Nosotros desvirtualizamos ese uso, ¿sí? Entonces, estas plantas son protegidas. Si ustedes van a la zona de San Luis Potosí, de algunas zonas de Zacatecas, y los agarran llevándose un peyote, pues acaban en la cárcel, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un uso protegido y restringido para estos grupos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros le damos el uso recreacional, pues vamos a terminar extinguiendo estas plantitas, ¿sí? Entonces tenemos también la marihuana, que está la cannabis sativa, que esa se utiliza por los otomíes. Los huicholes también utilizan el tabaco y el pericón, el cuesto de lobo, la campanilla y el zompantle, ¿sí? Por los tarahumaras. Este es muy común en el cerro, no sé si la hayan visto alguna vez, son unas florecitas rojitas. Entonces, esas sí son, pero de uso tradicional porque son ceremoniales, ¿sale? En este caso hay que hablar un poquito de toxicología. Les presento a Paracelsus. Paracelsus es conocido como el padre de la toxicología. Yo como buena feminista digo que no fue Paracelsus, que fue Catalina de Medici, pero bueno, no me voy a aventar ese discurso aquí, porque Catalina de Medici era una italiana, era una mujer privilegiada, con un puesto de una familia privilegiada de Italia, y ella pues experimentaba con venenos, ¿verdad? Entonces, como era muy buena religiosa, invitaba a los pobres a comer a su casa y les daba venenos, diferentes dosis, diferentes formas de preparar la comida con el veneno y demás, y los invitaba a que se quedaran a dormir en su castillo, pues para darles acojo, ¿no? A los pobres. En realidad lo que ella hacía, experimentaba con los pobres y ella lo que quería ver era cuáles eran las dosis adecuadas para que cuando ella invitara a sus enemigos a comer a su mesa, pues no se le murieran ahí, sino que se murieran en su casa y ya, y se murió, ¿verdad? No la ligaran al crimen. Entonces, bueno, Catalina de Medici, pues hizo mucho toxicología clínica, ¿verdad? Pero bueno, como es mujer y en ese contexto, pues no le dan ese crédito como tal. Pero Paracelsus sí, ¿verdad? Paracelsus nos dejó dos frases. Una es que todas las sustancias son un veneno. No hay alguna que no lo sea. Es decir, el agua se puede considerar inocua así, siempre y cuando no se consuma en exceso, ¿sí? La sal de mesa, cloruro de sodio, no es tóxica si yo la consumo en una dosis. Por eso dice que la diferencia entre un veneno y un remedio está en la dosis apropiada. Mucha gente cree que la naturaleza o que un producto natural es inocuo, es decir, no va a hacer daño.
La gente te dice, toma miel, es natural, no te pasa nada. La miel sí tiene un índice glicémico más bajo, pero es azúcar. Y si tenemos diabetes, no podemos consumir azúcar en grandes cantidades. Entonces, aunque la miel sea natural, nos va a hacer daño, ¿sí? Y nada más hay que recordar lo que nos dijo Paracelsus. Todo puede ser veneno si no lo usamos de la forma correcta. Yo bromeo siempre con eso, que las personas son iguales, ¿verdad? No hay personas inocuas, solamente hay formas seguras de tratarlas. Pero bueno, regresando al tema, dice aquí que un tóxico se puede definir como cualquier sustancia capaz de provocar una respuesta nociva en un biosistema. Y ya dijimos que cualquier sustancia natural o de origen en el laboratorio puede causar lesiones o incluso la muerte si se encuentra en la cantidad suficiente. La leche, el aire, todo puede llegar a ser tóxico, el amor, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, en el uso de plantas también tenemos que las toxinas, se le denominan toxinas, acá no se le denominan tóxicos, se le denomina toxinas, ¿sí? Entonces, dejen quito ese ruidito, listo. Todas las plantas, animales, hongos y bacterias tienen la posibilidad de producir toxinas y de hecho las toxinas más agresivas vienen de la naturaleza, ¿sí? Un tóxico, por lo tanto, es un agente tóxico que tiene como un origen antropogénico. Esa es la diferencia. Toxinas contra sustancias tóxicas. Entonces, bueno, acuérdense, toxinas es para productos naturales y tóxicos es para sustancias producidas por el hombre, por procesos técnicos, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las interacciones? ¿Por qué me pongo a hablar un poquito de toxicología? Porque cuando hablamos de plantas, el uso de plantas, tenemos que tener en mente esto, ¿sí? Las plantas también nos pueden llegar a envenenar y nos pueden llegar a matar si no las usamos de manera correcta. Otra cosa, otro peligro que hay también es esto, la biotransformación. Muchas veces las plantas entran a nuestro organismo y nuestro organismo puede cambiar eso que ingerimos a una sustancia diferente que nos puede llegar a hacer daño, alterando la absorción o bien fijándose a proteínas. Otro ejemplo es la reacción del organismo a la combinación de ciertas sustancias que entran al cuerpo. Y al ser humano, a nosotros nos encanta hacer mezclas. Que me duele la cabeza, pues tómate esto y esto, todo al mismo tiempo. Y al rato te duele la cabeza, ahora por la mezcolanza que hiciste. Ay, pero eran plantas, son naturales, no hacen daño. Sí, sí hacen daño. Porque acuérdense que las plantas tienen muchos principios activos, muchas sustancias que las componen, ¿sí? Podemos tener una combinación aditiva, es decir, puedo poner una planta y otra planta y al ingerirlas juntas, el efecto va a aumentar. Sinérgico es que se va a potenciar igual que ¿sí? Y antagonismo es que simplemente se van a contrarrestar uno contra otro y el efecto no se va a ver. Por eso los riesgos de usar plantas o tratamientos naturales es que las dosis no están estandarizadas, a diferencia de los fármacos que compramos en la farmacia. Acá es importante que si ustedes compran su plantita con una persona, un recolector que es inexperto, les puede estar dando una planta en lugar de otra planta, ¿sí? Otro riesgo también es que se debe tener conocimiento de la temporada en la que se debe recolectar. Las plantas cambian su espectro de metabolitos dependiendo de la temporada del año, de que si hubo lluvias, que si hay sequía, etcétera, etcétera. Así entonces, este conocimiento tradicional, la persona que los recolecta debe tener ese conocimiento para que sea seguro el uso de esa planta que te está vendiendo. Y también aquí se debe saber qué parte, de la planta se puede usar. A veces no se debe de usar toda la planta, se debe de usar nada más una parte, porque una parte puede llegar a ser más tóxica que la otra, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de la pingüica. El caso de la pingüica, esta pingüiquita que se ve muy común, hasta la usan de adorno en los jardines, tiene taninos, alantoína, arbutina y otros compuestos, ¿sí? Esta se dice que no es tóxica, de hecho ahí en México, en Ciudad de México, te la agregan en los licuados con pingüicas y te la comes, la manzanilla que le llaman. Esta no es tóxica, ¿verdad? Y de hecho aquí dice que se utiliza como agua hervida, como alimento, sí es el fruto.
Sin embargo, esta otra, que es el piricanto, esta sí puede llegar a ser tóxica y si ustedes se fijan es muy parecida, ¿sale? Yo me acuerdo de niña, me llevaban a jugar allá Insurgentes y yo era de las que me comía las pingüicas y ya después me decían, no, es que puede llegar a ser tóxico. Pues no me morí, aquí sigo, ¿sale? Tuve suerte. Pero sí hay que tener un poco de cuidado porque si no sabemos distinguir una planta de la otra, podemos intoxicarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué plantas se utilizan? Puede ser la flor, pueden ser las hojas, el fruto, el tallo o la raíz, ¿sí? El tronco, la semilla o las ramas. Aquí vienen los nombres en náhuatl de la planta, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues hay que saber también el idioma de la persona que nos lo está recomendando. También no hay que olvidar que algunos de los, lo que les decía, algunos de los venenos más potentes tienen su origen en la naturaleza. Y no porque un producto es natural se considera inocuo, eso grábenselo bien, por favor. No porque sea natural no va a hacer daño, ¿sale? ¿Alguien conoce estas plantitas que están aquí? ¿Las reconocen? El huele de noche o floripondio, ¿cómo se llama? Hortensia, Ujú. Lo tenemos en casa, ¿no? Sí. La Nochebuena, los que tenemos gatos, no deberíamos tener flores de Nochebuena, ¿sí? Porque los gatos les encanta andar, ahí dice, las mascotas podrían llegar a intoxicarse, porque si ven nuestros animalitos van y ahí andan mordiendo las cosas, pero si no tenemos mascotas o tienen niños, los niños también andan ahí gateando, andan comiéndose todo, y estas plantas pueden llegar a ser tóxicas, ¿sí? El floripondio o aliento del diablo puede ser tener en algunos casos la muerte. La hortensia igual. Dice, la planta, las partes más dañinas de esta planta son las hojas y los retoños y que pueden afectar tanto a personas como a animales. También el beleño venenoso, la higuerilla, el regaliz americano, ¿sí? Para la flor de Nochebuena no las vamos a sacar. De hecho, yo tengo flor de Nochebuena porque a mis gatos no les gusta morderla, ¿verdad? Pero si tuviera un gato que se come plantas, hay que estar cuidando las plantas que tenemos en casa, ¿sí? Una Una, pregunta, perdóname, antes de que igual pases, el floripondio, aquí en Oklahoma yo he visto, justo cerca de mi casa hay una persona que tiene unas plantas que salen unas flores parecidas. ¿Es nada más, se da nada más en México o también ya está distribuido por toda Norteamérica? O sea, que ha llegado aquí porque lo he visto en varias partes. No sé si es amarilla tal cual como aparece ahí en la imagen. En México sí la he visto, pero aquí se me hizo extraño encontrarla plantada aquí. Hasta dije, esa planta es creo que venenosa o psicodélica, según yo he entendido. sí, sí, sí. Es que como son plantas ornamentales, ya son de dispersión por todo América Latina y en una de esas te las encuentras hasta en Europa ya. Mm. O sea, no hay bronca que estén ahí, va, mientras no vaya alguien y le dé una mordida que nunca falta, ¿va? Es- Sobre todo los niños. Yo vi un documental no hace mucho de, bueno, no sé, a lo mejor yo, no sé si es la misma flor, el floripondio, que en Colombia lo secan, lo pulverizan y le llaman, ¿cómo? Es como vas caminando en la calle y supuestamente te soplan ese polvo y estás consciente pero pierdes voluntad y la gente te puede robar, te puede llevar al cajero, decirte que saques todo tu dinero y lo haces. Ah, esa no sabía. No sé si sea el floripondio o no, pero es una flor y eso pasó en Colombia y el documental está en Vice, por si algún día lo encuentran, pero me llamó mucho la atención porque era una flor muy parecida. Sí, pues es que tiene alcaloides tropánicos que causan efectos neurológicos. Sí, es como dicen, es alucinógena. Entonces, yo de esas cosas tengo una reserva porque si tú aplicas eso, pues también te afecta a ti. Entonces, por ejemplo, digo yo, ¿cómo les hacen los rateros para que no les afecte a ellos? Esa es la duda que tengo, porque también deben que decían que usaban unos perfumes. Y pues digo, si el primero que se afectaría sería que traía el perfume, pero sería interesante, voy a revisarlo, porque al igual hallaron la manera de que nada más le caiga a la víctima, ¿verdad? Y ellos no se expongan.
Puede ser, ¿eh? También este beleño todos los que tengan alcaloides, los alcaloides son agonistas de las catecolaminas, o sea que son sustancias propias del cerebro. Entonces, por eso tienen efectos en sistema nervioso central, entonces hay que tener cuidado. Hay una planta que se llama el beleño negro que se utiliza en brujería, le dicen, ¿no? Entonces, es una anécdota que nos platicó un doctor. A los varones cuando engañaban a sus esposas, los embrujaban y les daban beleño negro. Lo que hace el beleño negro es que hace una vasodilatación en el órgano sexual masculino y deja tonto al hombre, ¿no? Entonces decía el doctor, no, ya nada más sacaban al viejito ahí al sol y la esposa muy feliz, ¿verdad? Porque el tipo ya nunca le puso el cuerno nuevamente. Pero sí son usos muy peligrosos de plantas, ¿verdad? Decían en el pueblo, es brujería, ¿no? Realmente el beleño el beleño negro es muy peligroso. Si se les pasaba la dosis, mataban al señor, ¿sí? Pero sí hay que tener cuidado con las plantitas. Les decía, regla, plantita que se vea bonita, con colores bonitos, muy llamativos, sobre todo las que son de noche y que tengan colores así rojitos, moraditos, aguas, ¿eh? Hay que tratarlas con mucho cuidado porque muy probablemente tengan veneno, ¿sí? Tengan alguna sustancia que sea venenosa. Por eso son tan llamativas, porque saben que hasta cómeme, ¿verdad? Y te vas a morir. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí la discrepancia. Yo utilizo batallo para pronunciarla, la ashwagandha, ashwagandha, ¿sale? Esta planta, esta raíz de planta, yo la utilizo porque sí sirve para mejorar el estrés, la ansiedad y el sueño, ¿sí? Eso la venden con lo que comentabas tú de que puedes, si yo te recomiendo una tableta de una planta, a lo mejor me meto en problemas, pero acá en México la forma en la que se zafan es que ponen la leyenda, el uso es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo compra, o sea, literal. El problema con estos que le llaman adaptogénicos, porque te ayudan a vivir mejor, a adaptarte a un medio ambiente tóxico, por decirlo así, es que hay un artículo, empieza a haber artículos donde dicen que el uso de de productos herbales, como por ejemplo de esta raicita, el problema es que te dan daño en el hígado, entonces ya no sabes, ¿verdad? Ese es el problema acá en México les llaman complementos alimenticios, ¿sí? Estos los venden como un complemento alimenticio y así se brincan esa parte de la cuestión legal, porque realmente no está comprobado que, uno, que realmente mejore el estrés y la ansiedad, y dos, que no te haga daño, ¿sale? Pero ya lo encuentras a la venta. Y sí, son buenos como adaptogénico, en mi caso a mí me sirve mucho, pero yo no lo recomendaría, ¿verdad? Yo lo uso porque lo leí y dije, a ver, déjalo, pruebo, pues sí, me está funcionando, ¿verdad? Bueno, en el caso de métodos para usar plantas medicinales, es la típica, la infusión y la decocción, el extracto. Bueno, nos regresamos poquito. ¿Qué diferencia tiene este? Aquí es que uno de los métodos más conocidos consiste en calentar el agua que se encuentra en punto de ebullición. Deben agregarse a las plantas blandas, flores y hojas. Esta es la infusión. La decocción, aquí hay que tener cuidado, dice, consiste en meter el punto de ebullición para que se liberen los principios activos de plantas duras. Esta es como la canela, ¿se acuerdan cuando prepara uno su canelita? La tienes que tapar para que esté haciendo reflujo. Pero aquí lo interesante es que no debemos de cocer de más, porque si no, la temperatura va a romper la estructura de los componentes y ya no va a ser usado. Imagino que en Estados Unidos hay muchas tiendas de té y muchos lugares donde preparan bebidas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es todo un arte, que tienen que tener tanto tiempo, tanta temperatura? Más o menos así es esto también, ¿verdad? Para que funcione. Tenemos lo que son los extractos, el vino medicinal, que esto es muy padre, ¿verdad? Muy utilizado, de un vino, ustedes le agregan la planta y ya ustedes lo pueden usar. El vino blanco regularmente es el que se utiliza, el jarabe también, la maceración y los ungüentos, ¿sí? Tenemos también que es muy utilizado, que es la vaporización. Ya los pediatras
ya la industria farmacéutica ya te está vendiendo estas cosas, ¿sí? Ya usan lo que llaman los vaporizadores, que desde antes nuestros ancestros ya usaban el método de vaporización, ¿verdad? Que te ponían caliente y te ponían una toalla y órale. Es bueno, ¿sí? Es muy bueno, sobre todo, por ejemplo, para el COVID y estas cosas. Este tipo de tratamientos ayudaron mucho a las personas para salir adelante del proceso de inflamación. En el caso de la tintura, pues aquí se deja también con alcohol del 96, mezcal o aguardiente. ¿Por qué se utilizan vinos? Porque así tú aseguras que el alcohol que estás usando se puede ingerir. También se puede poner en agua, depende del principio activo que queramos usar. Si el principio activo se disuelve en alcohol, se utiliza alcohol. Si se disuelve en agua, se disuelve en agua, ¿sale? En el caso de los baños, pues también se utilizan las plantas, se dejan hervir y luego se baña uno con esa agüita. Entonces, de las plantas sanadoras, ya para ir cerrando, que se conoce, pues tenemos lo que es el aguacate. El aguacate se utilizan las hojas y la semilla, no el producto como tal para comer. Acá no tiene toxicidad reportada, pero no se debe usar a muy largo plazo. Se utiliza como cocimiento y un baño para aliviar el dolor. En el caso del ajenjo, el ajenjo se utilizan las hojas y este nos sirve como aperitivo, eficaz contra la anorexia, insuficiencias digestivas y meteorismo. Este se utiliza también como un tecito, el tecito de ajenjo, ¿verdad? El ajo se utilizan los bulbos y el tallo y se utiliza como antiséptico, como hipotensor, es decir, para bajar la presión arterial, como diurético, perdón, y también dice que rejuvenece y sus propiedades son capaces de restaurar las arterias. Por eso está muy de moda que se vende el ajo negro y se lo consumen entero, ¿sí? Para que no te quede la boca oliendo a ajo. Dice aquí que la toxicidad no tiene, pero sí altera la mucosa gástrica, ¿sale? También no se debe dar en la lactancia porque puede producir cólicos. Entonces aquí se dice 2 dientes antes de cada alimento o 40 gotas del bulbo macerado en alcohol. Sí, eso ustedes lo pueden preparar en casa. La albahaca, que es algo que tenemos todos en la casa, también se utiliza en forma de hojas. Aquí tiene estos son los componentes activos. Cuando ustedes vean una planta que tiene saponina, significa que puede llegar a ser, a causar diarrea, ¿sí? Saponinas es la plantita cuando hace como burbujitas, como si hiciera jabón, es que tiene saponina, ¿sale? En este caso la albahaca, la toxicidad no tiene, pero sí hay que tener cuidado en dosis elevadas, sobre todo en niños, porque tiene propiedades narcóticas, es decir, que te puede llegar a dormir, ¿sale? No se debe de dar en niños y en ancianos y en personas con enfermedades hepáticas. ¿Y pues para qué nos sirve? Para la digestión lenta, para los gases intestinales, los espasmos gástricos, dolor de cabeza, para el tos y para la depresión también, ¿verdad? Bueno, ahí hay un montón de usos que se le da a la albahaca. Este anís estrella hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a ser tóxico. Conozco muchas abuelas que recomiendan a los niños que les den anís estrella para el cólico. Aquí dice, no debe emplearse en niños, ¿sale? Pues el anís estrella no se usa en niños porque puede ser hepatotóxico. Aquí nos sirve para la digestión, dolor estomacal, vómito, todo esto, pero en adultos, no en bebés, no en niños, ¿sale? Entonces, bueno, aquí viene la forma de preparar. El anís estrella se utiliza mucho en México como se lo ponen, por ejemplo, al ponche de Navidad, le ponen el anís estrella, ¿sale? Pero sí hay que tener cuidado porque este puede llegar a ser tóxico. La árnica amarilla, ¿sí? En este caso es la amarilla, también hay morada, pero la árnica montana es la que se ha reportado que tiene mayor uso como, aquí dice como, se me fue la palabra, auxiliar el tratamiento de golpes, gastritis, úlceras gástricas, ¿sale? Heridas, llagas, dolor, todo eso nos sirve el árnica es muy útil, ¿sale? Podemos tomarla, podemos untarla, pero sí hay que tener cuidado, ¿sí? Externamente no es tóxica, vía oral sí tiene una toxicidad media, ¿sí? No debe de usarse más de 15 días de tratamiento.
a pesar de que tiene muchos usos medicinales, también puede llegar a ser tóxica, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y, por ejemplo, dice, los efectos secundarios se pueden eliminar si se consume apio. Entonces pueden estar comiendo apio y árnica. La avena también tiene muchos usos medicinales, es rejuvenecedora, es diurética, es energética, calma la ansiedad, alivia trastornos de la menopausia, ¿sí? ¿Cuál es la toxicidad? No tiene, pero contiene gluten, entonces las personas que son intolerantes al gluten, pues no pueden consumir avena. En el caso de el boldo, que es el té de boldo, también este se utiliza para disfunciones biliares, posee efectos diuréticos, energizante, es para la cistitis, que es la inflamación ahí en problemas urinarios, y para eliminar parásitos intestinales, ¿sí? Tenemos la bugambilia. No sé ustedes, pero a mí la bugambilia la veo y me la quiero comer. No sé qué tengo con la bugambilia y con la flor de cempasúchil. Se me antoja, digo, se me dan ganas de hacer una sopa, una agüita, ¿sí? La bugambilia se puede tomar como infusión, pero también no se debe usar de manera prolongada, ¿sí? Porque puede tener efectos secundarios como vómito, diarrea, ¿sí? Y pues aquí para qué es útil, para hacer fluir más la sangre, igual para problemas urinarios, para el acné, aliviar la indigestión, diarrea y la leucorrea. Para la garganta, por ejemplo, ahorita que me duele la garganta, un tecito de bugambilia con miel y limón, esa nos ayuda mucho, ¿sí? El cacao, que es el chocolate, aquí son las flores y las semillas, y este nos va a servir en polvo, se pueden consumir 56 gramos de 2 a 3 veces por semana, y me va a ayudar para el cansancio, la delgadez, las enfermedades cardíacas, la anemia, la fiebre, problemas renales e intestinales, mala memoria, estrés, ¿sí? Pero si se fijan, no es el chocolate con azúcar y mantequilla, no, es el polvito solo, ¿sale? Del cacao. La canela pues es la corteza y es un estimulante general, ayuda a regularizar los periodos menstruales, es antiséptico, antiespasmódica, es afrodisíaco en las mujeres, mejora la digestión, la tos, la gripa y también hay estudios que nos dicen que la canela disminuye los niveles de glucosa en sangre y por lo tanto es muy útil también en personas diabéticas, ¿sí? Pero la canela se debe tomar sola, no con azúcar. Si ustedes prueban la canela, el té de canela sabe a dulce, nomás que el paladar de nosotros está acostumbrado a ponerle azúcar a todo, pero no, la canela por sí misma sabe bien rica, ¿sale? Este es el que les digo que se antoja comérselo, pero el problema es que si su consumo no es por infusión, también puede irritarnos el estómago, ¿sale? ¿Para qué nos sirve? Para un montón de enfermedades respiratorias, trastornos digestivos, cólicos menstruales. Se puede dar un baño después del parto, enfermedades de la piel, bla, 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 ¿sale? Pero aquí lo interesante es que debe de ser por infusión, porque si no nos va a doler el estómago. El cilantro nos sirve para trastornos digestivos, falta de apetito, fortalece el sistema nervioso, pero las partes utilizadas son las semillas. Y aquí se ve que es una infusión con la semilla del cilantro. La cola de caballo, esa nos sirve para problemas de la próstata, infecciones de encías, garganta. Se puede utilizar para combatir esguinces, erupciones en la piel. Y aquí dice que no tiene toxicidad, pero igual no se debe de consumir por periodos prolongados. El comino, el fresno, también, si se fijan, tienen muchas aplicaciones o usos medicinales. El estafiate que es muy común, me acuerdo que se enfermaba uno del estómago, ay, tu tecito de estafiate sabe bien feo, pero cura mucho lo que son dolores de estómago. Te lo pones en el cuero cabelludo, también te ayuda. Es un tónico amargo, pero sí funciona para la digestión. El gordolobo, que también es el tecito del gordolobo, estas enfermedades pulmonares, para el control de asma, bronquitis, catarro, circulación venosa, ¿verdad? Dice aquí, las flores no tienen toxicidad, las semillas sí. Entonces, el té se debe de hacer a partir de las flores. La guayaba sirve para la diarrea, la disentería, contra parásitos intestinales, pero son las hojas y los tallos tiernos, no tanto es el fruto, ¿sale? También se debe de hacer una infusión y se toma o bien se aplica. El caso de la higuera
Las hojas y los frutos me sirven para enfermedades broncopulmonares, faringitis y laringitis, ¿sí? Estas son muy buenas las hojas, pero hay que tener cuidado porque puede generar un exantema si ustedes la tocan con la piel, ¿verdad? Aquí se debe de comer los frutos, pero también se pueden hacer infusiones con la hoja de la higuera. En el caso de la manzanilla, que es la que todo mundo conoce, es para la digestión, los nervios, mejorar el sueño. Esta es muy útil, pero aquí nuevamente hay señoras grandes que se los quieren dar a los niños y esas no se deben usar en niños. Se debe usar con moderación, ¿sale? Doctora Mónica, ¿te puedo dar un comentario sobre la manzanilla? Ajá. Tiene mucha cafeína, entonces también hay que tener cuidado, porque si te pasas de... Luego andas muy alterado, solamente eso. Gracias. Sí, muy buen comentario, doctor. Hay manzanilla que ya venden procesada sin teína. Ahí lo que tiene es teína, no tanto cafeína. Es parecida a la cafeína, pero le dicen teína. Y ahí se puede uno comprar pues ni modo, los sobrecitos esos que traen microplásticos, pero no traen teína. Si tú usas la planta entera como tal, sí probablemente traiga, la planta entera trae teína y todo, es más natural, pero sí trae concentraciones, como dice el maestro Oscar, trae concentraciones más altas de cafeína, de teína. Por eso es mejor usar las que ya están procesadas, pero traen eso, que traen microplásticos. O sea, lo ideal es de que ustedes se compren, ¿cómo se llaman? Infusores, así que son de metal, todos nice, todos bonitos, y ya con ese tú pones tu hierbita y la pones en tu tacita, ¿no? Ya venden cosas muy padres para no exponerse uno a microplásticos, pero lo que dijo el doctor Oscar es cierto. Hay que tener cuidado porque algunas plantas tienen mucha cantidad de cafeína, de teína, sobre todo si son la planta entera. Bueno, esta es la chamomile, ¿verdad? Esta es la matriarcaria chamomila, pero esta es la manzanilla romana. Esta es la Chamamelum nobile, ¿sale? Se fijan, es de la misma familia, Asteraceae. Pero bueno, está también las flores, también nos sirve para el estómago, para el dolor de cabeza y demás, hasta para el dolor de muelas. Para las mujeres, pues nos sirve también. Pero pues también igual que la anterior, esta es menos tóxica, pero de todas formas no se le debe dar a niños de preferencia. Entonces tenemos aquí el nogal, que son el árbol que da las, ¿cómo se llaman? Nueces. Aquí se utilizan los frutos, las hojas, la cáscara del fruto y la corteza. Esta nos sirve para la piel, para el acné, la sarna, abscesos de grasa, herpes, los forúnculos, la pérdida de pelo, todo esto, ¿verdad? Abrir el apetito, o sea, tiene muchos usos. Nada más aquí hay que tener cuidado de no administrarse con alcaloides o sales de hierro. Si están consumiendo estos fármacos, no deben de tomar esta plantita, ¿sale? El nopal, que es la opuntia, ¿verdad? La fabulosa opuntia. Este es un tesoro nacional, el nopal. Yo no sé por qué para acá, para el norte, no lo usan mucho, pero ya para el sur de donde yo era, yo veo los nopalitos y me los quiero comer también. O sea, es algo muy, muy rico, es una planta muy benéfica, es un tesoro el nopal. Tiene un montón de componentes que son favorables al cuerpo, lo que se utiliza son los frutos y las hojas, y nos sirve para la diabetes, para hacer hiperglucemia, perdón, para disminuir la hiperglucemia, para el colesterol elevado, protege a la mucosa gastrointestinal, obesidad y mala digestión. En un país donde más del 80% tenemos estos problemas, bueno, por lo menos de obesidad y de síndrome metabólico en adultos, pues tenemos esta fuente de alimentación, los nopales, que son muy buenas y nos podrían estar ayudando a disminuir esas enfermedades con altos costos humanos. Una pregunta, doctora. En el caso, por ejemplo, del nopal y de otros suplementos que hemos visto, ¿tiene la misma efectividad si se consume, por ejemplo, en crudo o si se encuentra a lo mejor pulverizado y se disuelve en agua? O sea, es... Ajá. Pues lo ideal es comerlo crudo, fresco, Mm. porque todo eso, los componentes, cuando tú lo consumes en polvito, ya lo estás reconstituyendo. Es bueno, si no tienes acceso a nopales, está bien que lo consumas así, pulverizado, pero si tienes acceso a la planta natural, es mejor que te hagas tu licuado
así crudo. O cocido, ¿verdad? Pero sí, hay que aumentar el consumo de nopal. Si no hay nopales en tu región, pues sí, No, buen afortunadamente licuado. acá sí hay, sí, hasta tunas hay. Ujú, Y me encantan también, que eso es algo que... Pero yo, refiriéndome a lo mejor a otros componentes, tés o plantas que hemos visto. ujú. Pues es más concentrado, pero en el caso del nopal no, o sea, es mejor que lo comas crudo, es más barato, es mejor, ¿sí? Obviamente, si viene combinado, por ejemplo, el que se está usando ahorita, que lo mezclan con otras cosas, que el jugo verde, que trae fibra, trae otras plantas, es bueno la mezcla, ¿verdad? Pero yo siempre digo que es mejor la planta, nada más que como en el caso de la chamomile, ahí sí necesitamos quitarle ciertos compuestos. Por ejemplo, si alguien es sensible a la teína, pues hay que comprar el procesado. En el caso del nopal, de preferencia natural, ¿sí? Unos taquitos así de nopalito, bueno ya. Romero, el romero, esta plantita tan buena y tan común, ¿verdad? Pero muchas veces no lo usamos. El romero se utiliza desde preparar bebidas hasta para el pelo, ¿verdad? En este caso, pues lo que se utiliza son las hojas, ramas tiernas, flores. Este me sirve para la hipotensión, el decaimiento físico, la insuficiencia biliar, perdón, la mala memoria, el colesterol elevado, la falta de menstruación, los espasmos estomacales, un montón de cosas, ¿sí? Nada más que aquí no hay que emplearse en mujeres embarazadas ni en hombres con prostatitis, ¿sale? Hay que hacer su tecito de 8 a 9 gramos de planta por 5 minutos y se bebe 3 veces al día. Y también se puede uno bañar, ¿verdad? Hay gente que le agrega romero a su champú para que su pelito quede mejor, ¿sí? El romero es muy noble. La ruda se puede llegar a usar hasta para hacer abortos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, por eso no se debe de usar en mujeres embarazadas ni en niños, ¿sí? Hay que tener cuidado porque también irrita el estómago y te dan náuseas. En este caso también sirve para el malestar digestivo, distensión abdominal, calambres musculares, para la histeria, parásitos intestinales, la epilepsia, debilidad visual, ¿sí? Esta hay que tener cuidado también porque es muy fuerte. Esta planta tiene efectos muy fuertes y hay que tener cuidado. Por ejemplo, dice uso místico para el mal de ojo, el mal de aire, el espanto y la brujería, así lo que habíamos comentado. En el caso de la sábila, pues ya es muy común, ¿no? Es para heridas y demás inflamaciones. Aquí se utilizan hojas frescas o la penca. Esta ya está hasta la comercializan, ¿verdad? Te venden la sábila en polvo, o ¿cómo se llama? En productos ya preparados para la piel. Ahí está la siempre viva que ya habíamos platicado. Y en todos los casos se utilizan las hojas de manera directa, ¿verdad? Esto es para infecciones de oídos, cicatrización, malestar en heridas, dolor de muelas y picaduras de insectos. Si les pica algo que les duela mucho, pónganse una hojita de siempre viva, les va a ayudar mucho. El zacate limón es el té de limón que todos consumimos. Este nos sirve para el dolor estomacal, para el vómito, diarrea, desinflama el estómago, retención urinaria, para hemorragias vaginales, para la gente que tiene muchos nervios, tiene muchos usos medicinales y pues es bien económica y por lo menos acá en México en todos lados hay zacate limón. Bueno, el zapote blanco, este también no debe consumirse las semillas o lo que llamamos huesos, en realidad son semillas. Y este también nos sirve para el estómago, es hipotensivo, para la aterosclerosis, estimula el útero y la actividad emética, ¿verdad? Este se utiliza también en un tecito. Y bueno, específicamente en Zacatecas tenemos diferentes plantas. Por ejemplo, en el Cerro de las Ventanas tenemos diferentes familias, el nombre científico y el nombre común. Estas plantas son específicas de Zacatecas. Perdón. Aquellas que les dije rápido, porque son un montón, son a nivel nacional. En el caso de Zacatecas, por ejemplo, está esta, que es la pata de vaca, la mala mujer, el pitayo, el órgano, el copal, el heno, la hierba del arlomo. Esta hierba del arlomo se le llama así porque es específica para el piquete del arlomo, que el arlomo es un insecto, ¿verdad? Que puede llegar a ser mortal, la picadura. Te duele mucho la picadura, pero puede llegar a matarte. Entonces, específicamente en Zacatecas tenemos esta plantita, que es la hierba del ¿Puedo, arlomo. Uh -huh. perdón, doctora, que te interrumpa?
No, adelante. Efectivamente, me tocó ver un caso Ajá. de en Tlaltenango, al sur, pegado hacia Jalisco. Una persona se metió después como de temporada de lluvias y todo eso, como entre el río y así. Y esto que comentas, como que le causó una herida de tal manera que apareciera como si hubiera sido un herpes como una llaga, pues, en la piel. Y creo Ujú. que si te rascas y todo ese rollo se sigue extendiendo. Y efectivamente, hasta que a esta persona le mandaron esa hierba que estás comentando, se pudo curar. Increíble, ¿eh? Es específicamente para ese tipo de herida, porque es como un gusanito, que es ese. Digo, no Y sé si es en otros un, lugares exista esto, ¿verdad? Pero ujú. aquí sí me tocó ver eso. Gracias. Sí, es una, ¿cómo se llama? Es un insecto, es un estadio en el ciclo de vida del insecto, es cuando puede llegar a ser tan agresivo, tan tóxico. Porque como dice el maestro Oscar, o sea, lo padre de la naturaleza es que te da el veneno y te da el antídoto, nomás hay que saberlo encontrar. Y en este caso, pues esta hierbita, ¿no? La hierbita del arlomo, que sí hay que tener, ahí está la foto, ¿no? Por si se llega a ofrecer, ahí. Ah, mira, esta es la hierba del arlomo, hay que buscarla. Y los nombres pues están muy padres, mi amor, prosote, tronadora, aceitilla, ¿no? Y estas son las enfermedades o malestares para los que se utilizan específicamente aquí en Zacatecas. En otras regiones pueden llegar a tener otros usos, pero en Zacatecas esos son. Aquí tenemos más el gatuño, los gatuños, que cuando sale uno al campo se le atoran a uno los gatuños, ¿se acuerdan? El huizache, la cuchalala, la congora o cola de zorra, el mezquite, hay un montón, sí, pero estos son específicas y si se fijan son para estas enfermedades, para las postemillas, para la caspa, es vitamínico, perdón, la verdolaga. Acá en Zacatecas, en esta época que empieza a llover, sale uno al campo y hay verdolagas, y a mí también digo, ay, mira, déjame llevo las verdolagas, las lava uno y ya estás comiendo, ¿verdad? Algo de la seguridad alimentaria es esa, que podemos usar estas plantas para no morir de hambre, ¿verdad? Cuando si llegáramos a tener problemas económicos o nos perdiéramos en el cerro, pues podríamos tener fuentes de alimentación muy ricas como la verdad, ¿verdad? En el caso de urbano, pues ya no te las comes tan tranquilo porque pues ya pasó el perro, no falta, ¿verdad? Pero en el caso del campo, pues uno puede hacer la recolección y saben hasta más buenas las verdolagas. Bueno, en este caso en Juan Aldama, si se fijan, tenemos que casi el 57% de las plantas que tienen un uso por parte de los seres humanos es medicinal, ¿sí? Otros usos son como, por ejemplo, en el caso del ocotillo, que hacen construcción de cercos vivos, ¿verdad? Pero sí, el ser humano busca la forma de convivir y utilizar las plantas. Este, aquí como pregunta abierta quedaría, ¿cuántas plantas medicinales propias de tu comunidad conoces tú? ¿Cuántas plantas? Por ejemplo, en Canadá, todo, como hay y en Canadá y en Estados Unidos debe de haber también grupos originarios. Ellos tienen sus plantas tradicionales y sus usos que se les dan a ellas. Pero sí cuando llegamos a una comunidad que es diferente a donde crecimos, pues sí es diferente, ¿no? Poder tener ese conocimiento al alcance de nosotros. Pero sí lo interesante es ver eso, cuántas plantas medicinales propias de tu comunidad conoces y usas. Ahí quedaría la pregunta para ejercicio personal de cada uno de nosotros. Luego se nos da mucho que esto es más de mujeres, de manera general, ¿verdad? Como que ahí las brujitas de las plantas somos como que las que estamos más tradicionalmente asociadas a este uso de plantas, pero en las comunidades pues también hay hombres sabios que son los que tienen ese conocimiento, ¿no? Desgraciadamente volvemos a lo mismo. Nos tocó ir esta chica que ven aquí, fue mi estudiante, entonces su primera tarea fue esa, hacer una investigación en campo. Y ella se fue a su comunidad y encontró al señor, al que era tradicionalmente quien se encargaba de la recolección y quien ahora sí que recetaba las plantas, ¿no? Y resulta que cuando ella regresa, ya fallece el señor. Regresó de la pandemia, regresó a buscar al señor y ya se murió. Le dije yo, pues busca a los hijos, a la familia, alguien debe de tener el conocimiento y llega, no, maestra,
Ya nadie sabe, nadie supo, unos hijos migraron, otros se murieron, otros ya no están, y el conocimiento que tenía el señor se perdió. Le digo, oye, ¿y no hay nadie más en la comunidad? Dijo, no, ya no hay nadie. Y yo, acabamos de presenciar cómo se perdió el conocimiento de esa comunidad, ¿sí? Es triste, pero pues ese fenómeno se está dando acá en Zacatecas porque muchas comunidades están perdiendo su cohesión, ¿no? Pero bueno, ella trabajó con esta plantita, que es una, se me fue, lo acabamos de decir, es una, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Es esta. Déjenme regreso, espérenme. Es esta, la amarillita, que dijimos que es para árnica. Es árnica, sí. Árnica. Sí, perdón, que me emocioné platicando el otro. Es una árnica que es una especie endémica de Zacatecas y la encontramos en el campus de la universidad. O sea, lo andábamos buscando en el cerro y no. Resulta que esta planta le gusta vivir cerca de los seres humanos y resultó que en el campus 2, el que está ahí en el centro en Zacatecas, ahí hay un montón de plantas, entonces cada vez que arreglan algo ahí, yo, ay no, las plantas las van a matar, porque esta otra que trabajamos, esta por ejemplo es de otro tesista, esta se llama Asphodelus fistulosus, esta es una planta invasora, a esta le gusta crecer cerca de los caminos, de donde hay pavimentación, ahí le gusta crecer porque como que hay un nicho donde hay agüita y ahí le gusta crecer a él, ¿va? Entonces dijimos, vamos a ver si sirve de algo, porque es una planta muy común que, no, que se llaman arbences porque ni sirven para comer ni para nada, y estuvimos investigando sus usos. Esta sí encontramos actividad antimicrobiana, esta no encontramos nada, pero pues por lo menos ya dijimos que para lo que lo queríamos, actividad antimicrobiana no sirve, ¿verdad? A lo mejor sirve para otra cosa, pero sí, esta también está ahí dentro del campus, o sea, les digo que es interesante. Luego ustedes llegan ahí a la escuela del área de la salud y van a hallar unos loquitos que andan ahí entre, entre las hierbas y probablemente seamos los QFBs que andamos buscando plantas, ¿verdad? Somos los raros del área de la salud, porque si nos dicen, pues, ¿que ustedes qué andan haciendo? Somos entre biólogos y entre médicos, o sea, realmente a nosotros nos gusta mucho. Bueno, este es en agronomía, si se fijan, esta plantita lo que están haciendo para poderla identificar, se dejan secar entre esta capa de cartones y con madera, ya que se clasifica, se seca, se deja aquí en el herbario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta plantita todavía no la habían identificado en esa zona, entonces su tesis de esta chica próximamente se va a titular, ¿sí? Les dejo ahora sí el comercial, la hay que seguir, por favor, al Laboratorio de Epidemiología Ambiental Espacial. Es el lugar donde hacemos investigaciones de muchas áreas, no nada más de etnobotánica, es una de nuestras líneas de investigación. Regularmente hacemos estudios poblacionales sobre exposiciones ambientales. Y bueno, este es mi correo, se los dejo ahí por cualquier cosa, estamos a la orden. Y pues les dejo fotito de, este es el Parque Bicentenario, está entre la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Esta zona de aquí es un centro donde hay un montón de plantas que pueden tener uso tradicional medicinal, ¿sí? Desgraciadamente, a cada rato se quema y el último incendio que hubo, regresamos a buscar ya tenemos identificadas nuestras familias, nuestros manchoncitos de las plantas, muchas de ellas desaparecieron porque fueron quemadas de manera intencional, ¿sí? Entonces, Zacatecas no ha crecido mucho, todavía hay lugares como este, que es una zona protegida, que podemos llegar a encontrar zorros, podemos encontrar coyotes y algunas especies que no están, o sea, que son propias de la zona y que aún pueden sobrevivir dentro de la ciudad. Entonces, desgraciadamente, hay mucha gente que no entiende el valor de la biodiversidad y han llegado a quemar, ¿sí? Ahorita hay mucha lluvia, este año no ha habido muchos incendios, entonces esperamos ir nuevamente a buscar a nuestras plantitas y esperemos que ya hayan logrado sobrevivir, ¿sí? Entonces, los invito a que vean alrededor, aunque vivamos en una ciudad, la naturaleza nos ofrece muchas cosas de manera gratuita, ¿sí? Entonces, hay que regresar a nuestras raíces. Aunque estemos en una ciudad grande, siempre hay que buscar la naturaleza
y ver qué cosas nos ofrece, ¿sí? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Bueno, ahora abrimos el foro para preguntas que tengan la audiencia. Yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué recursos podrías compartirnos? A lo mejor algún un libro muy explicativo y muy sencillo, como que ilustre, no sé, las diferentes plantas y usos y como tipo recetario, o a lo mejor alguna página web o algún, no sé, algún lugar donde podamos encontrar esta información que pues es muy útil y que como comentas, y no se comunica o no se pasa de generación en generación, pues se va perdiendo este conocimiento, ¿no? ¿Qué, qué material nos podría recomendar? Se los puedo hacer llegar. Este material del que les estuve enseñando Ajá. es un libro que está disponible en una página, más que ahorita no la tengo a la mano, pero con gusto se las hago llegar. En el video de YouTube, si quieren, ponemos ahí la liga a los documentos, a los recursos, pero esto está disponible por parte del gobierno de México. Entonces son documentos que están muy padres, están muy bien, ¿cómo se llama? Ilustrados y están a la disposición de la población. Entonces con gusto les hago llegar el link de este documento y también hay dos páginas que se llaman Naturalia, pero esas se las hago llegar también el link, donde ustedes pueden buscar, dependiendo de la zona donde vivan, las plantas medicinales que están ahí cerca. Entonces hay gente que se dedica a eso, es como no sé, ahorita no se me viene a la mente una aplicación, pero anda la gente, por ejemplo, corriendo, caminando, y te encuentras una planta que tú ubicas, le tomas fotos, mandas la ubicación y así se alimentan esas páginas. Entonces, de tal forma que tú dices, vivo en Oklahoma y ando buscando tal planta, entonces te regresa un mapa en la aplicación y te dice, cerca de ti se ha visto la planta en tales zonas. Wow. Entonces ya tú vas y la buscas y la recolectas. Y eso se alimenta por parte de pues, gente amante de las plantas. Entonces, sí hay muchos recursos para poder utilizarlos para el público en general. Entonces, con gusto se los hago llegar. Muchas gracias. Y sí, estén al pendiente del canal de YouTube donde vamos a subir esta sesión grabada y ahí vamos a poner los vínculos que la doctora Mónica nos recomienda. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, preguntas? Somos todos oídos. O bueno, Mónica será todo. Yo quiero hacer un comentario. Muchísimas gracias, Moni, por toda la información que nos das. Y ahorita que comentabas también, incluso en el Google, o sea, pones buscar en Google, como dicen en inglés, ya que es Google. este, Pones la camarita y también te identifica la imagen, qué tipo de planta puede ser, etcétera. Y sobre todo, pues muchas gracias por esta conciencia de hacernos como pensar en estos saberes ancestrales, en alejarnos no tanto, porque pues también la medicina científica pues tiene su porqué, pero en algún momento, pues primero utilizar algo más natural al principio. Si ya de plano ves que no funciona, pues vámonos con el médico, ¿no? Y sobre todo este comentario que hiciste al final, que me gustó mucho, de que alrededor de nosotros hay naturaleza, hay una biodiversidad, la cual no se valora, o incluso podemos hacer nuestros propios jardines botánicos en nuestra casa, ¿no? Con algunas plantitas. Y pues gracias y felicidades y como siempre aprender de ti es un gusto. Muchas felicidades. Gracias a ti, Oscar. Dice Verónica, muchas gracias por la información, ha sido muy interesante y comparto también, me quedo mucho bueno, pues fue muy interesante y muy nutritivo y muy enriquecedor todo el conocimiento que compartiste y sobre todo la frase final, ¿no? De buscar siempre eh, naturaleza en donde nos encontremos, ¿no? Sea cual sea el lugar donde estemos, siempre va a haber una planta que quiera resurgir o que quiera, pues sí, Sí, ¿no? Y estar. sobre todo lo que significan las plantas para las comunidades, o sea,
Una planta puede tener un significado estético, social muy fuerte. Entonces, muchas veces nos buscan, que en la globalización nos buscan quitar esa identidad. Entonces, las plantas también eso nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos, y son símbolos. O sea, en el arte podemos ver plantas como símbolos, como mensajes. Entonces, es de rescatar ese también, ¿no? O sea, no nada más el uso ancestral, sino el significado que tiene, ¿no? Como resistencia, Ujú. como identidad. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo aquí, bueno, quería agradecerle primero también a ODAC, a Fer, por haber hecho esto, como haber traído, acercarnos, porque para la comunidad hispana aquí en Estados Unidos a veces estos recursos, como ya de poder asistir a una clase en vivo o talleres, esto es un poco más difícil, entonces pues gracias ahorita a la tecnología que tenemos la ventaja de hacerlo desde casa y todo esto. Y también a ti, gracias por la información. Yo la verdad estoy súper encantado con esta información porque yo sí desde chico sí tuve un acercamiento con las plantas medicinales por parte de mi mamá, porque incluso ella usaba los chiqueadores. O sea, ella se ponía cuando le dolía la cabeza, yo la veía a veces con unas hojitas aquí, le decía, mamá, ¿qué traes ahí? Y ella decía, es para el dolor de cabeza, me duele. O sea, ella se hacía hasta las maceraciones con marihuana y peyote y lo dejaba macerar con el alcohol y era como y árnica, y le ponía creo que árnica también y era como su remedio para dolencias de músculos, de huesos, de articulaciones. Y hasta tenía un libro, entonces ese libro de herbolaria mexicana siempre lo guardé allá, hasta allá. Pero pues sí, o sea, muy, muy interesante. A mí sí me gustaría, sobre todo la página esa que dijiste, la de Naturalia, no la sabía, porque como te digo, aquí yo sí me he encontrado unas plantas que digo, se ve extraña, entonces está interesante saber eso. También como dato adicional, creo que aquí también en Oklahoma se utiliza el peyote por parte de los nativos americanos, ya, o sea, aquí también existen ceremonias a lo que yo sé, no sé si estoy dando una información medio especulativa, pero sí, aquí también he escuchado que se tiene acercamiento con ceremonias de la planta del peyote, bueno, del cactus o como se le pueda conocer. Y es todo. Gracias, Oscar. ¿Alguien más? Si no, ya para empezamos a cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a la doctora Mónica. Vuelvo a repetir, ha sido muy, muy, muy enriquecedora esta clase, esta charla. Nos quedamos con los recursos y no olviden que el próximo viernes vamos a tener va a ser la quinta clase. Las Morismas de Bracho, Fiesta Popular y Teatro Vivo por Jorge Luis Villa Esparza. Las Morismas de Bracho es un acontecimiento, un evento que sucede en Zacatecas. Las clases son los días viernes a la misma hora, en el mismo canal. Van a ser todas en el mismo link de Zoom que les envié. Voy a estar por ahí compartiéndoles, o más bien enviándoles un recordatorio por correo donde comparto el link de Zoom para que se sumen y el correo también incluye el link del canal de YouTube donde pueden ver la grabación de esta clase, de las clases anteriores y de las dos clases posteriores que tenemos. Entonces, pues nada, agradecerles a todos por estar, por apoyarnos. Vuelvo a repetir que esta es la primera vez que se hace un programa o que nosotros como Oklahoma Visual Arts Coalition hacemos un programa 100% en español y lo que buscamos pues es eso, ¿no? Es compartir el saber ancestral, el enriquecimiento de nuestra cultura y pues todos esta sinergia que existe, ¿no? Entre a lo mejor la gente que tiene como tanta influencia con la cultura de acá, pero también
provienen de países de Latinoamérica o incluso de México, como la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, pues solamente agradecerles y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.